Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. Ya es hora de que nos vayamos viendo las caras un poquito, porque no ha habido nada presencial aquí, ¿no?, últimamente. Y bueno, deciros que hoy es un día de fiesta para nosotros, para Ojos para la Paz, porque es una alegría poder presentar un libro, es un gran acontecimiento. Máxime, un libro de Juanlu, pues que he tenido el honor de prologar, que me lo pidió que lo prologara, y recuerdo que puse militancia y compromiso, que esa es fundamentalmente la actitud de Juanlu. Él recoge una frase de Mark Twain, donde dice que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Y eso es así. Por eso yo le etiqueto de negacionista de la verdad oficial, porque él desde siempre pues ha intentado contrastar la información que se ofrecía en los diferentes medios, y como él cuenta en el texto del libro, pues desde hace muchos años pues instaló una radio para informarse de lo que sucedía en Cuba, en la URSS, en la denostada URSS. De esa manera conoció pues la existencia del movimiento sandinista, de una serie de movimientos que la verdad oficial no informaba. Su libro por eso se titula El Gran Juego, claves para entender los conflictos internacionales de nuestro tiempo. Comentan muchas anécdotas, pero él finalmente viene a plantear un tema que tendríamos que exigir como un derecho fundamental, el derecho a la información veraz, que es tan difícil obtenerla en estos tiempos. Él tiene, como todos sabemos, un importante blog en el que ha venido publicando desde hace más de 20 años pues la información que se ofrecía a nivel internacional, los conflictos internacionales, siempre desde su óptica de ecologista, pacifista, y analizando con sumo interés pues los temas de geoestrategia y de los temas internacionales. No en vano él, como ya sabemos los que lo conocemos, se ha convertido en un analista a nivel internacional de medios muy importantes como Russia Today, como Hispan TV, como Telesur y otros medios de menos nivel, pero no menos interesantes y no menos prestigiosos. Bueno, los medios oficiales de ámbito occidental pues nos imponen, como todos sabemos, el pensamiento único. Todo el mundo tiene que pensar igual, aquí hay un bloque de malos, hay un bloque de buenos, y una serie de países que son anatematizados y sistemáticamente pues perseguidos. La información es poder y está controlada por muy pocas manos. Muy pocas manos que venden la información además como una mercancía, como el que vende zapatos, por ejemplo. Entonces los medios oficiales de ámbito occidental pues están siempre creando los bloques, transmitiendo mensajes negativos de determinados países o positivos de otros. Así no se sabe, por ejemplo, no se sabe bien si existió Bin Laden, si era tan malo como nos lo presentaban, si no era una tapadera de otras cosas. Incluso a Bin Laden lo llegaron a matar varias veces. Eso nos montan, que a veces nos desconciertan completamente. Tampoco nos contaron que en Libia pues había teléfono fijo, luz y agua gratis, pagado por el Estado. La educación era universal y gratuita, como la sanidad. Y solamente de Libia nos presentaban pues paisajes polvorientos, como gente hambrienta, y nunca nos ofrecían en televisión, nunca hemos visto los buenos hospitales, las universidades, los restaurantes magníficos de Trípoli y de Bengasi. Todo eso lo han obviado. Luego tampoco nos han contado ya sabemos lo que sucedió en Libia, pero no nos lo contaron muy claramente. Cómo hubo un magnicidio, la tortura brutal y el asesinato de Gaddafi, del líder, y ni nos contaron las fechorías de la OTAN, que nos contaron que entraron en un hospital los mercenarios de la OTAN degollando enfermos y a todos los médicos,
que bombardearon una maternidad y hubo 200 muertos. De eso, silencio absoluto. Tampoco nos contaron las causas de la invasión de Libia, que siempre han hablado del petróleo. Bueno, el petróleo o las grandes reservas de agua, las reservas fósiles. En realidad, Gaddafi quería implantar el dinar de oro como una moneda universal para toda África, que habría perjudicado seriamente al dólar, al euro, y sobre todo que habría afectado seriamente a la economía francesa, porque Francia tiene implantado el franco colonial francés en 14 países africanos, a los que exprime cuya economía tiene controlada y a los que exprime como limones. De eso no nos dijeron nada. Luego hay muchísimos temas de los que se han pasado de largo. Nosotros teníamos en línea una compañera, Leonor Massanet, que abrió un blog y contaba lo que estaba viendo, vio demasiadas cosas. Y posteriormente hicimos un viaje, una comisión de Ojos para la Paz, hicimos un viaje a Libia, nos reunimos con las personas del depuesto gobierno anterior, del gobierno de Gaddafi, nos contaron cosas brutales y cosas muy interesantes. Llegamos a España bueno, yo tuve una depresión, pero convocamos a los medios para explicar lo que estaba sucediendo en Libia. Fue boicot absoluto. Y algún periodista valiente nos dijo, es que nosotros no podemos informar de esos temas. Y eso es lo que hay. Ahora, destruida Libia, pues siguen avanzando, pretenden destruir Argelia. De hecho, el Parlamento Europeo ya ha acordado una moción contra Argelia, porque no respeta los derechos humanos. Bueno, no existe el periodismo, podríamos remontarnos y además las guerras se inician normalmente a través de los medios. Podríamos remontarnos a la guerra de Cuba, donde el magnate de los medios, William Randolph Hearst, hizo una campaña tan fuerte contra España que hizo que la población de Estados Unidos y el gobierno declararan la guerra a España. Lo estamos viendo actualmente con el tratamiento que se da a la información con dos temas muy graves, que son el de Colombia, con su población, que está asesinando a la gente que se manifiesta. Colombia es el Israel de América Latina, o lo que está haciendo Israel con la población palestina. Los medios tratan de mantenerse como equidistantes, como si proclamando el derecho a defenderse de Israel, un país que tiene la bomba atómica, contra la indefensa población palestina. Eso es lo que sucede. Tampoco ningún medio nos informó de Yemen. A mí me han preguntado muchas veces qué pasa con Yemen, que son un atajo de locos que nada más que quieren guerra. Bueno, pues Yemen, el petróleo de Yemen es el petróleo de Arabia Saudí. Arabia Saudí, cada vez que le falta el petróleo, mete un tajo a Yemen y el petróleo que vende es el de Arabia Saudí. Y bueno, por eso tiene la cobertura de Estados Unidos, porque Arabia Saudí tiene ese convenio para mantener el dólar a flote, el petrodólar. Y aquí estamos en Cádiz, pues lamiendo las botas de Arabia Saudí, restaurando edificios para que los militares saudíes estén cómodamente mientras los entrenan y les entregan las corbetas y los adiestran en su manejo. Es una vergüenza. El sistema es tan perverso que en esa terrible lavadora que podríamos entender que es lavadora de cerebros, que es Hollywood, pues desde siempre los malos han tenido cara de árabe. Y los rusos, por ejemplo, no podían reír en las películas, siempre tenían que tener una cara siniestra. Y en esa épica tan reiterada y tan repetida de la Segunda Guerra Mundial y ese desembarco en Normandía, pues se adueñaron del triunfo en la Segunda Guerra Mundial. El triunfo era de la URSS, que fue la que venció, no Estados Unidos. Pues esto es lo que hay. Y estas son las cosas que nos ha ido poniendo de relieve Juanlu, que las pesquisas que ha ido haciendo, husmeando, contrastando información, buscando fuentes, hablando con gente, y ha ido poniendo en claro muchas cosas que nosotros pues no teníamos nada claras. Por eso la información es el medio más efectivo para hacer posible el derecho a la paz.
entre los seres humanos y con los seres humanos y su entorno y el planeta. De eso trata este libro, que es tan importante, y que va de informar. Y Juan lo va con la verdad por delante. Y yo creo que publicar este libro es un acto de valentía. Así que se lo agradecemos enormemente, porque hay muchas personas que están ansiosas de saber qué está sucediendo y qué es lo que nos cuentan. Muchas gracias. Gracias a ti. Si tuviera que definir un poco de qué va un poco el libro, titulado el gran juego, clave, o con el subtítulo clave para entender, se está acoplando, claves para entender, sí, pero no suena mal ahí. Escucha eco. A ver, ahora. Echa eso para el otro lado, donde estaba. Sí, vamos a dejarlo aquí en medio, como tampoco. Sí. Si tuviera que decidirlo, para empezar el libro, yo diría que es un producto pandémico. Gracias, entre comillas, a haber estado encerrado durante mucho tiempo sin poder salir, pude afrontar algo que tenía hace tiempo ganas de hacer, ¿no? De hecho, llevaba como un par de años queriendo hacer una especie de refrito, de refundido de los artículos que estaban publicados en el blog, para dotar a los conflictos internacionales de algo de contexto, ¿no? En cierto modo, como si se tratase del género literario de la crónica, mezclada quizá con ensayo, ¿no? Pero intentando huir de artículos. Imaginaros, yo puedo tener alrededor de 1000 artículos publicados en la página web, ¿no? De eso puede haber como alrededor de 100 en este libro. Hay muchos que responden a una situación concreta, diaria, de un hecho que ha sucedido, pues luctuoso, ¿no?, en Palestina o no sé dónde, y claro, ese hecho pues tiene su fecha de caducidad y nos ayuda poco a saber qué está sucediendo en un sitio, ¿no? Simplemente, pues, bueno, se refiere a un hecho concreto de un día concreto. La idea era, cuando me planteo hacer el libro, utilizar ese tipo de artículos, pero sumando artículos mucho más, quizás vamos a llamarle profundos, atemporales, y que sirvieran, por ejemplo, como decía Puri, nadie sabe exactamente qué está sucediendo en Yemen, cómo empieza, quiénes son cada facción, no sé qué. Dijo, hay que escribirlo, ¿no? Y entonces, pues, dedicaba un tiempo ya lo publicaré, lo vi, pero siempre pensando en el libro este del Gran Juego, ¿no? ¿Por qué se llama el Gran Juego? Es fácil creo que de adivinar. Sabéis que en el siglo XIX hubo una guerra geoestratégica potente entre el Imperio ruso y el Imperio británico, fundamentalmente por el control de Asia, que un autor le llamó con ese título, ¿no?, del Gran Juego. Y hoy pues estamos viendo en un mundo de momento prácticamente unipolar, pero que está corriendo hacia el multilateralismo, otro gran juego en el cual se están poniendo en solfa América Latina, se está poniendo en solfa, por supuesto, Oriente Medio, que siempre está en todos los saraos, y mucho más reciente también África, ¿no? Aunque el escenario de guerra se puede ir poco a poco trasladando hacia Asia, como así está sucediendo ahora mismo a nivel militar, con los portaaviones norteamericanos, los portaaviones chinos, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, ya digo, se trata de una recopilación, de artículos ordenadas por orden cronológico y ordenadas en función de los temas a tratar. La visión que se quiere dar desde un principio es la de hacer pedagogía política. Eso está absolutamente claro, porque parece que los temas de geoestrategia los pintan como tan difíciles como para decir, aquí no hay que meterse, dejarlo a los que saben, no opinar, la opinión pública no pinta nada en todo esto, y nosotros, que somos los que sabemos, somos los que vamos a tomar las decisiones, ¿no? Entonces, esto trata de romper ese esquema, de hablar de cosas absolutamente que todo el mundo lo pueda entender, y se lo contaba a Puri hace un momentito. Hace un par de días pues me manda un WhatsApp una conocida, profesora, que estaba dando clases en el instituto, y me decía que estaba abordando el conflicto palestino con los textos que estaban en el libro. Estaba en primero y segundo de bachillerato, ¿no? Y le habían dicho a sus alumnos que habían entendido bien lo que estaba pasando,
y que estaba escrito de una manera muy facilita para que todo el mundo lo entendiera. Mi contestación fue, digo, me ha alegrado la tarde, ¿no? Eso es lo que estamos esperando, o lo que uno espera cuando escribe, para llegar al máximo número de personas y no a los generadores de opinión, o a los think tanks, o a gente de este tipo, ¿no? O para líderes, ¿no? Que hay mucha gente que escribe estos temas, pero solamente para una minoría, ¿no? De la Fundación Elcano en España, o algunos periódicos internacionales, o los think tanks norteamericanos que crean esta opinión a nivel mundial de lo que está sucediendo en el mundo. Al principio, el gran juego es que como si tuviera una vida medianamente propia, pero cada vez que iba acercándose la fecha de publicación, decidí que esto era, como era producto del blog que lleva 20 años escribiéndose, había que linkarlo más con él. El blog nace aproximadamente, vamos a hablar del año 2000, y de alguna manera nace justamente la explosión de Internet. En un momento en que parece que, además recuerdo una frase de Chomsky que estaba escrita en todos sitios: si no hacemos nada, Internet va a estar copado por las grandes multinacionales y los gobiernos, ¿no? Diciendo, aquí hay que ponerse a saco, y ya que Internet te permite la democratización de la generación de información, que cada persona se convierta en un medio informativo, pues vamos a copar ese espacio antes que lo copen otra cosa que fundamentalmente se refería casi siempre a grandes corporaciones. Entonces, cuando aparece la posibilidad de hacer un blog, porque hacer una página web pues tenía que hacer cada uno aparte, era un sistema bastante complejo y manual. Yo recuerdo que tenía una serie de artículos publicados en el diario hermano del diario de Cádiz, del Campo de Gibraltar, que era Europa Sur. Y ahí de vez en cuando pues me daban tribunas, en la segunda página te daban prácticamente la mitad de la página para escribir tribunas abiertas sobre temas internacionales. Y ahí empecé con 25 años, 24 años a escribir, y cuando vino el tema de los blogs, dije, joder, para que no se pierda lo voy a colgar en internet. Esa era la idea. A veces escribía en la revista cultural de la Fundación José Luis Cano de Algeciras, o en algunos sitios así, iba escribiendo cosas de estas, y digo, esto no se puede perder porque forma parte de la historia del mundo, y entonces empecé a subirlo a la página web. Y cuando vi que era muy fácil, pues digo, joder, vamos a seguir, vamos a poco a poco. Y entonces ya se crean lo que llaman bits rojiverdes, ¿no? Hay mucha gente que me pregunta, bueno, eso del nombre de bits rojiverdes, ¿de dónde viene, no? Pues bits era como la unidad mínima de información informática, como una cosa chiquitita, ¿no? Como una pildorita. Y además porque también en esa época pues no desechaba escribir en temas informáticos, que también era otra de mis pasiones fundamentalmente en aquellos tiempos, ¿no? Y rojiverde, bueno, rojo evidentemente por la postura de una visión de izquierda del mundo, progresista del mundo, y verde porque también escribía mucho de naturaleza, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, ya laboralmente empecé a derivarme, que también trabajaba en temas de medio ambiente, y estaba feo a veces utilizar esas informaciones que yo podía tener, estar dentro de algo para poder denunciar cosas, etcétera, y me fui cortando un poquito más la informática, la fui un poco dejando solamente como herramienta, y al final el devenir de la política, de las cosas que estaban sucediendo absolutamente brutales en el mundo durante, igual que hoy, todo el tiempo, pues fue enterrando las otras cosas, ¿no? Ya se conserva solamente el nombre, y al final se posiciona como una especie de página de geopolítica poco a poco. Yo en aquella época, si me dicen que era la geopolítica, no sabía casi ni explicarlo, ¿no? Simplemente iba haciendo, iba soltando cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, el año 2004 o por ahí ya aparece en una publicación de blogs en castellano, a nivel de la blogosfera de España, y ya estaba los virus verdes allí, estaba posicionado. En aquel tiempo se leía mucho más que ahora, hoy ya se deriva a las redes sociales, pero hablamos de 3-4 millones de visitas en unos pocos años, y la verdad es que realmente el tener el tesón de continuar escribiendo en el blog, pues tenía repercusiones, algunas de ellas buenas y otras de ellas malas, ¿no? Como suele suceder siempre. Como repercusiones al menos inesperadas, porque recuerdo un día que estaba en el trabajo, porque no se me olvidará, un viernes, y me llama un productor de Russia Today diciendo, ¿tú eres Juan Luis González de Birro de Verde? Sí. Es que llevo leyendo tu blog durante 6 meses, estoy viendo lo que publica, me gusta la línea editorial y quiero que participes con nosotros.
hostia, y se lo conté a la gente que estaba allá al lado, digo, no lo creo, esto será un quedo, será algo, ¿no? Y sin embargo, pues hace eso, más de 10 años, pues empecé a colaborar con Russia Today, gracias a lo que estaba publicado en hoy. Al poco, Hispan TV me ofrece algo parecido. Y joder, pero si yo soy un tío de un pueblito pequeño de Cádiz, de los barrios ahí, ¿cómo voy a hablar por internet? Y poco a poco me meto con Hispan TV en el nexo latino a nivel latinoamericano. Y por supuesto en castellano. Y otras cosas, de pronto, eso fue ya más reciente, hace 2 años creo por ahí, pues me llaman de la embajada de Qatar diciendo, ¿usted es Juan Luis González? Sí, mira que el embajador quiere reunirse con usted. Digo, bueno, ¿y para qué? No, porque quiere hablar de las cosas que está escrito. Qué barbaridad, ¿no? Y se vino aquí, nos vimos en el chato, lo pusimos ahí de pescadito a rabiar y estuvimos hablando del cambio de la política exterior de su país, ¿no? Me pasó algo parecido con el embajador de Nicaragua, hemos quedado para vernos ahora y bueno, yo qué sé, daba como una proyección que jamás uno pensaba que pudiera tener nada, ¿no? Recuerdo que lo de Qatar era, digo, sí, Qatar es un país de los que, en fin, normalmente uno escribe sobre países que están machacados, no sé qué, no sobre un país rico, ¿no? Pero sin embargo me había hartado de escribir, de darle caña a Arabia Saudí con el tema de las corbetas, con el tema de la guerra con Qatar, con el tema de 2 o 3 cosas, y entonces le he dicho, joder, pues si este es enemigo de mi enemigo, pues venga, pues más o menos. Lo curiosísimo es que uno se creía, recuerdo ver esa vez, que yo digo, ¿dónde llevo este hombre a comer? No sé qué, este hombre... Y el tío se conocía a Cádiz como la palma de mano, venía todos los años, desde que era embajador, desde que era del Atlántico, del Parador, se corría la playa de una esquina para otra y se iba a Poniente a comer, y era su sitio mejor de España, a donde venía, digo, todos los años, venía su chofer, lo dejaba aquí y lo recogía a la vuelta. En fin, al final te das cuenta que si estás apoyando a países que están en guerra o que están siendo perseguidos fundamentalmente por el imperio, ya digo, en América Latina, etcétera, pues al final tienes una relación con las embajadas bastante potente y directa, ¿no? En la última, ayer justamente, antes de ayer, Nardi Suso, que era la embajadora boliviana después de la vuelta del movimiento al socialismo al poder, recibió una copia del Gran Juego y estuvimos hablando un ratillo de él, y una mujer que había pasado hambre física cuando el golpe de Estado durante un año, si no tenía, me decía, bueno, es que para tomar un café tenía que coger los vasos de yogur y echarlo ahí porque no tenía ni pa vaso, ¿no? O sea, de hambre física de haberlo pasado fatal, ¿no? Y de pronto pues montamos en otro punto pandémico, en la tertulia en cuarentena, que montamos también al estar encerrados. Montamos justamente un día electoral siguiendo con la gente de Evo Morales la campaña, y de pronto pues se ve que han ganado por una diferencia tan grande que es imposible que le subviertan esa victoria. No había manera de ocultarla ni de montar otro golpe de Estado, que estaba todo el mundo. Y esa mujer, yo recuerdo ese día que lloraba como una niña, nada más ella de cierta edad, lloraba como una niña diciendo que por fin podía volver a su casa. Lo que quería era, estaba exiliada en Austria, volver a su casa y volver a abrazar a la familia, etcétera, porque además pues, poder por lo menos comer y vestir, ¿no? O de pronto a esa mujer la nombran embajadora de España de Bolivia. Y bueno, ya es una amiga más con la que trabajar estos temas de manera permanente, y así hemos quedado. En cuanto a la pandemia nos vaya dejando seguir colaborando conmigo con este tipo de países, porque ¿de qué va la historia? Los medios de comunicación, sobre todo los generalistas, los corporativos, como se llaman, los controlados por los gobiernos, con publicidad, con inversiones, con cárteles, lo que sea, son la primera arma de guerra contra un país que quieren destruir. Es lo que nosotros siempre hemos llamado las brigadas mediáticas. Cuando alguien va a decir, voy a montar una guerra en Siria, pues hasta 2 años estoy machacando a un país con informaciones negativas para que cuando comience la guerra, bueno, es por motivos humanitarios, no pasa nada, ¿no? Digo Libia, digo Irak, digo lo que sea, ¿no?
Y entonces, lógicamente, estos países que están atacados, cuando ven que hay gente que puede intentar romper ese cerco mediático, ese cerco informativo, pues te tratan como entre algodones, ¿no? Y realmente, pues, parte de la misión que hacemos, sin querer, o en ese caso, es justamente eso, ¿no? Es romper el cerco de información y volver a intentar ofrecer una información más veraz, más pegada al terreno y bastante contrastada, ¿no? ¿Qué disgusto se puede provocar mantener un blog de esto? Pues durante un tiempo que dedicaba mucho más espacio a Palestina, que hoy desgraciadamente está otra vez en el candelabro, recuerdo que la Embajada de Israel puso a una persona a marcarme durante 24 horas, 365 días al año. Eso no es a mí, o sea, eso es algo bastante general en determinado tipo de páginas en determinado momento. Hay gente que se presenta voluntaria y hay gente dedicada a esto en la embajada como la de Israel. Ellos se dedican a transmitir su propaganda, tiene un término para la propaganda política que se llama hasbara en el idioma israelí. Y entonces pues ponían eso a controlarte. Hay un tipo en mi página que tiene alrededor de 800 comentarios a las cosas que yo ponía, y siempre evidentemente desde el punto de vista destructivo, sin dejarte respirar, que tú tienes que volver a contestar, volver otra vez, porque lógicamente intentaba destruir todo lo que dijera o socavar tu credibilidad, ¿no? Al final, recuerdo en una ocasión, incluso hicieron un llamamiento a la blogosfera sionista, o sea, a todos los soportes de Israel, fundamentalmente en Argentina, España, Chile y algunos otros sitios así, y dedicaron un día a atacar a los birros y verdes. Al final fue un fracaso, porque, bueno, como ya uno era empezado a ser perro viejo en esta historia, los birros y verdes están alojados en un servidor que se llama Nodo 50, que a su vez tiene los servidores colocados en una cueva de Suecia, enterrados en una cueva de un refugio antinuclear brutal, etcétera, con una réplica de todo lo que hay aquí, porque a veces habían sufrido ataques, una vez por una movida entró incluso la policía, se llevó servidores, etcétera, y los ataques a las páginas web así alternativas son continuos. Entonces, esta gente tiene miles de cortafuegos, miles de profesionales dedicados a esto, muchos de ellos prácticamente también de manera voluntaria, y están en Madrid, pero ya digo, los servidores están y además están metidos en un gran servidor que fue el único que cuando detuvieron a Julian Assange por el tema de Wikileaks, fue el único que no le cerró el grifo, que siguió manteniendo su página abierta, los documentos de la filtración los dejó, y entonces, bueno, pues al final, cuesta, ese servicio cuesta un poco de dinero, pero anualmente, pero merece la pena porque sabes que tu blog está protegido, ¿no? Entonces, el ataque ese coordinado de la blogosfera, de Aurora, de Aurora israelí, de un montón de páginas sionistas, ya digo, fundamentalmente, más que en el Estado español, que hay pocas, pero sí en Argentina, fue un fracaso, pero porque el servidor estaba absolutamente blindado, ¿no? Al final pues tuve que adoptar yo también mis propias medidas para que esas personas que estaban allí viviendo dentro de la página, pues moderarle todos los comentarios, no sé qué, porque es que era invivible y no sabía cómo una persona podía dedicarse, estar dedicado a una sola página web, o sea, que era su vida, que era machacarme, ¿no? Era una cosa alucinante. Bueno, anécdotas aparte de cómo está estructurada un poco la publicación. Hay una serie de capítulos, ¿no? El primer capítulo de ellos es el análisis de los medios de comunicación. Ya lo ha dicho Puri hace un momento, la información veraz debe ser un derecho humano, no es así, la información ahora mismo es mercancía, prácticamente es casi imposible distinguir lo que es la información de la publicidad y de la propaganda. O sea, hemos visto muchas veces, incluso en nuestro país, recuerdo público y el anterior gobierno de la Junta de Andalucía, que se hizo una página de autobombo
que normalmente aparece en un encarte o con un rótulo de publicidad, pero se le olvidó ponerlo. Entonces parecía que era un artículo de público hablando de la sanidad andaluza, ¿te acordáis? Que fue un escándalo, porque al final era propaganda, no era información. Pero yo digo, el mundo de la propaganda, la información, la publicidad, etcétera, está absolutamente diluido en estos tiempos, y ha habido intentos, fundamentalmente en los países del tercer mundo, más que nada los africanos, en que simplemente le dejaran espacio en los medios internacionales para que ellos contaran su visión de los hechos, y evidentemente ha sido absolutamente negado. Como decía también Puri, lo que interesa es una visión unidimensional del mundo, en línea con el filósofo Marcuse, o como decía otro que cito por aquí, que eso sí, yo lo tengo grabado a fuego, ¿no? Que dice, lo decía un periodista que tiene dos premios Pulitzer norteamericanos, y una frase que no la he puesto ahí en las iniciales, pero que sí debería haber estado también, que donde todos piensan lo mismo es que nadie piensa demasiado. O sea, cuando hay una coincidencia enorme de todos los medios, de derecha, de centro, de extremo centro o de izquierda, alrededor de un tema concreto, fundamentalmente internacional, que es a lo que nos dedicamos, dice, aquí está pasando algo, y aquí hay gato encerrado. Esto al final, esto está cocinado de alguna manera, ¿no? Bueno, pues la primera parte justamente es un análisis de la guerra mediática, ¿no? Como le llamamos, la guerrilla mediática, etc. Y hay un apartado interesante destinado a las ONGs. Yo creo que además ha sido uno que he completado justamente pensando para el libro, pero que ha habido gente que le ha chocado mucho. O sea, decimos, bueno, vale, los gobiernos pues son la mitad malos, la mitad peores, no sé qué, dice, bueno, pues yo por lo menos voy a apoyar a Amnistía Internacional, voy a dar mi dinerito a Amnistía, o a Médicos Sin Fronteras, o a no sé qué. Y de pronto, pues, después de haber visto alguna cosa, pues digo, vamos a hacer una pequeña investigación sobre estas ONGs. Y claro, cuando empieza a sacar mierda, no de una, sino de, vamos a llamarle las multinacionales del humanitarismo, ¿no? Que es el término con las que los trato un poco. Ya no quiere decir que una ONG pequeña pues sea lo mismo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de esas grandes multinacionales del humanitarismo, estamos viendo dónde están, ¿no? Y te das cuenta de varias cosas. Una de ellas es que están todas controladas por el Partido Demócrata Norteamericano. Entonces, a veces sirven para justificar una política cuando ellos gobiernan, o para hacer oposición a los republicanos cuando no está, etc. Pero jamás van a poner en duda el establishment ni la forma de actuar, etc. De hecho, publico ahí un momento en que Amnistía Internacional jalea a la OTAN diciendo que sigue haciendo el magnífico trabajo que está haciendo en Afganistán. Señores, pero ¿en qué cabeza cabe? Fijaros cómo ha acabado, ¿no? Lo de Afganistán ahora mismo. Se están retirando las mujeres con los burkas, aquí no se ha avanzado en derechos humanos prácticamente nada, y además le van a dejar gobierno al talibán. Ellos controlan aproximadamente el 50%, pero además del momento que se vayan todas las tropas, que se vayan ahí, y deberían haberse ido hace 1000 años, ellos son los que tienen toda la fortaleza, tienen todo el poder, y en 2 o 3 años aquello es un emirato islámico. O sea, eso no hace falta ser un adivino para pronosticarlo. Bueno, pues ahí aparecen, contratan un montón, hacen una reunión de la OTAN en Estados Unidos y contratan todas las vallas de las marquesinas de los autobuses, y diciendo, OTAN, sigue adelante, ¿no? Como recuerdo esta chica política de Italia, Emma Bonino, que fue, ¿os acordáis del Partido Radical Italiano? Sí. Y tal, ¿no? Pues la Emma Bonino era justamente de esa misma historia, y escribe diciendo, al final, gracias a la OTAN, se ha conseguido algo muy importante, y es que ya las mujeres no vayan andando detrás de los hombres, sino que las mujeres ya van por delante. Y le contesta a una compañera política que ya había estado en Afganistán, y dice, ¿sabes por qué lo hacen? Dice, porque las mujeres van detonando las minas que hay en el suelo. Hija, no es porque hayan ganado la atribución para ellos, no, o sea, fijaros lo que hemos conseguido en Afganistán, y que, bueno, hemos sido parte nosotros también como Estado español, ¿no?
Bueno, pues digo, hubo mucha gente que se quedó quizá un poco chocado diciendo... Incluso recuerda que cuando hablamos aquí de las multinacionales del humanitarismo, hubo personas del Ateneo que se molestaron cuando hablamos de Médicos Sin Fronteras, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de derechos humanos. Human Rights Watch es absolutamente brutal, peor todavía. Y se molestaron, y dijeron que era imposible. Era imposible lo que estábamos contando. No, pero es muy fácil, o sea, que realmente para hacer una investigación, hoy Internet te da todas las herramientas, o sea, sabiendo buscar un poquito, y recuerdo que siempre te vas a la página de financiación de Amnistía o de Human Rights Watch, que digo, son las peores, y ves quién lo financia. Y Médicos Sin Fronteras. Y Médicos Sin Fronteras, a lo mejor... Y Reporteros Sin Fronteras. Reporteros Sin Fronteras, o sea, ya es la caña, los Reporteros Sin Fronteras, François Mañal está gobernando con el Frente Popular, o sea, pero con Le Pen. O sea, tú dices, Reporteros Sin Fronteras, que yo tenía alguna bronca con Fernando Santiago en su momento, porque él era representante aquí, digo, tío, Fernando está... y al final... Sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, ¿no? Le sacamos... ¿Sigue siéndolo? Eso dice ella. Digo, Reporteros Sin Fronteras, o sea, el presidente de Reporteros Sin Fronteras está gobernando en una ciudad potente, de segundo nivel de Francia, con el Frente Nacional. Yo de extrema derecha, digo, pero si es que... Y además Y ha sido ministro de Asuntos Exteriores. y está recibiendo en dinero, Francia. y está recibiendo dinero de la Dirección General de Seguridad Exterior, o sea, lo que es los espías, ¿no? La CIA de Francia. Pues eso es Reporteros Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras, si estudiamos nada más quién es el personaje que la funda, que bueno, empezó en el PC, en el Partido Comunista Francés, perdón, en el PCF, después pasó al Partido Socialista y ahora está gobernando con Macron. ¿Cómo se llama? Bernard Kouchner. Bernard Kouchner. Bueno, pues ese hombre ha llegado a decir que estaba utilizando a la ONG en Palestina para hacer espionaje a la resistencia, ¿no? Y lo dijo él públicamente, ¿no? Él se le echaba encima, porque él cuando él gobernaba, Médicos Sin Fronteras, utilizaba evidentemente hacen su papel y hay médicos que deberán hacer su trabajo, etcétera. Pero lo están utilizando esa plataforma para meter espías, gente que están apoyando a la guerra o de la estabilización de países, y eso se conoce perfectamente. Pero tuvo una acusación muy grave, que fue estuvo de delegado de la ONU en Bosnia. Tráfico de órganos. Y estuvo acusado de tráfico de órganos con prisioneros serbios. No, tiene juicios por eso. Eso es Bernard Kouchner, Médicos Sin Fronteras. Terrible. Pero eso está todo en Internet. Y cuando a veces se menciona quién financia no sé qué, y te das cuenta, ¿quién está? O sea, en Human Rights Watch está Solana, que estuvo bombardeando Yugoslavia, y está en Human Rights Watch. En la jefa de gabinete de Hillary Clinton ha estado presidiendo Amnistía Internacional. O sea, que te empiezas a mirar y está todo, es que es imposible. Esta mujer había inventado lo que era el poder, el soft power, ¿no? Es decir, la fortaleza para cambiar países, no sé qué, la cultura hizo por un lado, pero pues no hace falta las armas, ¿no? Y había hecho una doctrina, y esta era la presidenta de Amnistía Internacional a nivel mundial. Entonces, mucha gente se quedó totalmente hecho polvo en esa serie de artículos que quise completar para el libro. Y recuerdo que había gente que se había enfadado un poco diciendo, mira, pues vete, mira los enlaces, está todo puesto. O si Soros financia Amnistía Internacional, el famoso Soros, que mucha gente lo ve hasta detrás de las paredes, pero tú entras, Está detrás de las paredes. tú entras y ves la fundación de Open Society, no sé qué, de Forum, ¿no? Y es la de Soros, ¿no? Y además había comprado también prácticamente medio Prisa en su momento, tenía un fondo de inversión que controlaba el país, y todo lo que decía, lo que decía el país, el tema de política internacional, estaba totalmente mediatizado por los árabes, porque Qatar y tal había comprado parte de Prisa, y Soros también tuvo un montón de tiempo el fondo metido allí y controlado todo lo que decía. Pues el país es el nivel más grande que hay a nivel de política internacional. Bueno, para no detenerme mucho de esta historia, que podríamos estar días, ese es un capítulo importante y es el primero además, ¿no? Que además es de los generalistas, ¿no? Que habla de muchos conflictos, de cómo se ha tratado el conflicto de Ucrania, o que no quiero entrar, o el de Venezuela o el de cualquiera, ¿no? O la guerra de Irak, o la de Libia, pero también más o menos. Efectivamente. El segundo capítulo que habla fundamentalmente del papel de España en sus relaciones internacionales, ¿no? ¿Qué papel está jugando?
Lógicamente, como gaditano, pues se habla del estrecho, de las muertes en el estrecho, se habla del escudo antimisiles de la base de Rota, se habla de Morón, de cómo participamos en esa guerra mundiales, e incluso cuando nos atacan grupos terroristas, de un poco decir que quien financia esos grupos terroristas son uno de los países del Golfo, a los que vamos a lavarle las botitas o las chilabas cada 2 por 3, donde está nuestro rey ahora mismo allí metido, etcétera, etcétera, ¿no? También hay algunos artículos más recientes sobre quién financiaba la creación de Vox, sobre todo al principio, que era un grupo terrorista iraní, que le dio 1 millón de euros para la primera campaña. Opositor al gobierno. Por supuesto. Y bueno, de las sanciones que Trump nos estuvo metiendo durante un tiempo al tema de la agricultura, etcétera, todavía no están levantadas, están pospuestas, pero donde el gobierno actual dijo que estaba en peligro la renovación del Tratado de Rota, es la primera vez que desde la transición se pone, Rota sale o la base americana salen a colación en un problema bilateral, ¿no? Bueno, y luego también algunas comparaciones odiosas como cómo se hace la Constitución en Chile y cómo se hizo en nuestro país. Aquí nos creemos que en la transición pues, se hace una magnífica 7 o 8 personas, los padres de la Constitución, habiendo una madre, que hacen la Constitución entre unos cuantos, la mayoría eran franquistas, también hay que decirlo, y en cualquier otro sitio lo que hace es una asamblea, que es lo que se ha votado en Chile hace 2 o 3 días, y esa asamblea, que en este caso la han votado fuera de la política, gente independiente, de los indígenas, no sé qué, son los que van a redactar la Constitución y luego ya se somete a un referéndum. Aquí, como aquello fue toda una transición bastante pactadita, pues de eso prácticamente no se habla ni se compara, ¿no? Y ya pues cayó la Constitución de Pinochet y la de Franco todavía no ha caído, ¿no? Así, haciendo algún paralelismo. Y luego también bastante se habla de lo que era Gladio, es otra cosa que no, evidentemente no he podido investigar, aunque sí he contactado con el máximo investigador de este tema, el que lo descubre, que Gladio eran los grupos terroristas de la OTAN, ¿no? La OTAN tenía, por si acaso Rusia invadía algún país, no sé qué, tenía formado a un montón de gente en tácticas de guerrilla, etcétera, etcétera. La ley stay behind, los que están detrás, porque si llegaba el momento de esa invasión tenía unos quitacomunistas ahí dentro para liarla, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando en España, pues ya no parece que no van a invadir los Rusia, no habían planteado nunca hacer eso, utilizan a la red de espionaje, fundamentalmente, que eran de gente de extrema derecha italiana, y la utilizan contra la propia izquierda de nuestro país. Y entonces los atentados de Montejurra, los atentados del Papu, los atentados de Atocha, etcétera, etcétera, los cometen los grupos terroristas de la OTAN. Y eso está absolutamente, hay papeles, se lo han preguntado también a algún español, a Narcís Serra, en Europa, y no quiso entrar, pero bueno, de hecho, el jefe del Parlamento, no, de la Comisión Europea, está procesado porque Sí. en Bélgica, Luxemburgo, perdón, había hecho algo parecido y había estado encubriendo los crímenes de los ejércitos secretos de la OTAN. Hay libros escritos sobre eso, Ganser, un belga fue el que sacó esa información, Michel Ganser. Y en España pues se han trasladado muchas cosas de estas y todavía hay mucho que estudiar. En ¿no? Italia, los Strasser. El atentado de Bolonia, por ejemplo, el atentado de Bolonia lo comete, para cargarse a la Brigada Roja, lo comete ese ejército secreto de la OTAN. Y luego, aquí en España, pues, bueno, medio se tapa. De hecho Mario Cicutini y algunos de estos agentes que lideraban este grupo terrorista se casan con la hija de un general franquista, no sé qué, y nunca ha sido extraditado a Italia. Que hay mucho que estudiar por ahí, pero desde luego es lamentable cómo se ha ido ocultando todo este tema y hay mucho que salir. Entre otras cosas, no se puede estudiar porque los documentos son secretos. O sea, eso pasa en nuestro país, que todo documento de la transición hay que estudiarlo con los papeles que han desclasificado después de 50 años en Estados Unidos, los papeles de la CIA y los papeles y los de Wikileaks que han sacado. Hoy, sin ir más lejos, en esa época lleva a la prensa un documento muy interesante, que es que el rey emérito intentó regalar, además del Sáhara, Ceuta y Melilla al señor Hassan II.
y estaba pactado. O sea, la idea era decir Melilla, que hay más chiquitita, no sé qué, se la damos entera a los marroquíes, y Ceuta la dejamos en un estatuto así tipo Tánger internacional, pero bueno, luego se la come Marruecos. Y eso, ¿por qué lo hace el rey? Esa fase también está, entre otras cosas, porque quería, igual que regaló el Sáhara, quería que Estados Unidos le dieran el place para ser rey, ¿no? Eso salió hoy en prensa, lo podéis buscar en cualquier lado, y seguimos haciendo gracias a documentos de la embajada americana, ¿no? En fin, no me quiero extender más con la película. El siguiente, o sea, esos son capítulos, vamos a llamarle muy generales, de medios de comunicación y de política exterior española, que hablan de muchas historias, ¿no? Distintas. Pero luego hay como tres zonas concretas que han merecido la atención, al menos de esta primera edición, porque esto probablemente no se haya acabado. El primero, obviamente, es Palestina. Yo empecé a trabajar el tema palestino después de un documental de Bajo los Escombros, que se llamaba, de un chico que contaba cómo le habían tumbado la casa 3 veces en su pueblo, había un campo refugiado, en el campo había construido otra casita, la vuelven a bombardear y al final vivía debajo de una tienda, ¿no? Eso lo vi con 20 años por ahí, me tocó mucho la fibra y entonces empecé a trabajar con el tema palestino. Y bueno, le digo ahí un poco que Palestina es como el ombligo del mundo, ¿no? Porque la inestabilidad palestina supone inestabilidad en Oriente Medio, en el mundo árabe, y al final guerras de bloque, Rusia contra Estados Unidos, o China que se está metiendo en media hora, etcétera, etcétera, y al final desestabiliza prácticamente la zona petrolera más importante del mundo, y evidentemente pues se justifica mucha gente la ocupación de Jerusalén, etcétera, terrorismo, que a su vez está instrumentalizado por Estados Unidos y compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, Palestina tiene un capítulo bastante importante, y enlazo con la actualidad de nuevo. Este año se cumplen 30 años de la Conferencia de Madrid, que se supone que es cuando Palestina ya reconoce a Israel, a cambio de tener un Estado, no sé qué, han pasado 30 años, no ha servido absolutamente para nada, y se está organizando una conferencia alternativa para denunciar lo que supuso Madrid y Oslo, y veremos qué sucede. Lo muy curioso es que una vez que se lanza el Masar Badil, que es como se dice en árabe, la conferencia alternativa sobre Palestina, la propia Casa Real Española ha anunciado que quiere hacer unos festejos magníficos en la misma fecha, el mismo día, en el mismo sitio casi, en Madrid, para tapar ese fracaso de Palestina, que ya ese fracaso que están hoy a bombazo, porque los temas no se han resuelto, ¿no? Otro tema que también tiene un capítulo potente aparte es Siria. En Siria nos sentimos absolutamente desolados y solos, intentando defender que esto era una guerra contra el terrorismo. Nadie nos hacía caso, nos machacaron en todos sitios, y cuando ha pasado el tiempo, recuerdo gente que nos había comentado, hostia, Juan, al final lo que estaba diciendo, mira, y hemos estado dando conferencias en Sevilla, hemos estado en Sevilla varias veces, en Córdoba, contando un poco la película, y ya han salido las pruebas. Lo que pasa con estas películas, que al principio es muy difícil tener una prueba de lo que pasa, uno tiene intuiciones, uno tiene experiencias relacionadas con otros conflictos y cree que los tiros van por ahí. Pero cuando pasa el tiempo ya empiezan a salir papeles y empieza la gente a hablar. Pues el ministro exterior francés dijo que esto fue una operación planificada de 2 años antes con los ingleses, que él dijo que Francia no iba a participar, pero lo llaman. De pronto pues sale la subvención de Estados Unidos a cadenas mediáticas para intoxicar, de pronto empiezan a salir gente recibiendo dinero por todos lados. Y de pronto, como pasó en Libia, donde dijo, no, si Gaddafi nunca bombardeó a nadie, a ningún manifestante, esto era mentira, pero como venía bien, pues lo mismo. ¿Y quién lo dice? El presidente, el primer presidente que pone la OTAN en Y perdón, Libia. porque tuvimos una información que era brutal. Apertura de informativos en Alemania, en Francia, en Reino Unido, en España. Apertura de informativos. Bashar al-Assad bombardea su población y se ha comprobado que con bidones de gasolina. Bueno, en todos sitios, o sea, el dictado. Brutal, brutal. Y eso es lo que hay, propaganda en lugar de información. Ya, hay un libro que ya por fin se ha traducido al inglés, que era Periodistas comprados. Ese libro está en italiano ya también, está en alemán, salió en italiano y ahora ha salido la versión inglesa. Imaginaros, un Iñaki Gabilondo de la vida, el periodista más importante de Alemania, del Frankfurter Allgemeine Zeitung,
¿no? Este hombre es difícil de pronunciar. Este hombre llega y cuando ya está mayor y dice, bueno, ahora voy a contar lo que no he podido contar antes, porque creo que tengo una deuda con la sociedad. Y entonces ve cómo a los periodistas europeos, fundamentalmente los alemanes, los ingleses, por supuesto, bueno, los de o sea, alemanes, italianos, ingleses, básicamente, pero también un poco todos, cómo han ido comprándolo. Entonces la idea es decir, yo viene un periodista para acá y dice, tú estás escribiendo mucho sobre Medio Oriente, bueno, pues ven para acá. Yo te voy a vete para Estados Unidos, te voy a presentar al jefe de la invasión de Afganistán, del despliegue en Afganistán, de no sé qué. Vas a tener una entrevista con el jefe del Pentágono, te voy a hacer, etcétera, 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 ¿no? Y entonces esa gente al final dice, hostia, si a mí me da una entrevista con el jefe del Pentágono para hablar de este tema, pues yo como periodista crezco una barbaridad, me llaman de más sitios, etcétera, etcétera. Entonces poco a poco se van estableciendo redes. A veces, como si va mucho a Estados Unidos, pues dicen, bueno, te vamos a regalar un apartamento en Nueva York. O te vamos a pagar, evidentemente, todos los viajes, toda la historia, etcétera. Y de pronto pues llega el Pentágono y dice, mira, me vas a escribir este artículo como tuyo. Y le dan el artículo completo. En un caso de Libia fue absolutamente brutal. Y entonces, tú que eres generador de opinión internacional a nivel europeo al menos, yo te voy a dar el artículo completo. Y él dice, bueno, no tengo ni que escribirlo. También es una exclusiva, le pongo mi nombre y lo vuelvo a sacar. Lo repite el país, lo repite el país, no sé cuánto, lo repite no sé qué. Y esa es la opinión que había pasado tal. Y entonces este hombre cuando se da cuenta de que eso había estado engañando, que había estado trabajando al dictado, que no era periodismo ni era nada parecido, escribe un libro. Es curioso, le hacen 2 o 3 entrevistas en RT, no sé qué, a los 2 meses muere, ¿no? Un ataque al corazón, el hombre estaba malo, pero muere. El libro se publica en Amazon. El libro sale y de pronto sale solamente en alemán. Lo publican en inglés y de pronto el libro vale 2.000 euros la compra y desaparece al día siguiente. Yo lo compré en alemán, le metí los traductores, intentamos distribuirlo para ver, mira, no en alemán valía 20 o 30 euros. Y al final pues intentamos por lo menos que se doblamos algunos de los vídeos que él había hecho antes de morir. Y ahora parece que, ya digo, está en italiano y lo van a sacar en inglés. Y al menos podremos saber exactamente, porque además era muy difícil y pagar y que lo tradujera, no teníamos los derechos, etc. Bueno, pues así funciona la política segura fundamentalmente internacional, donde se juegan absolutamente tanto, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que intentamos. Eso lo cuenta también Ahmed Mensah en su libro. Habla de eso, de los viajes que pagan a los periodistas, cómo los publican artículos con su nombre en los medios más importantes. Aquí en Andalucía existía una asociación, digo, salvando a distancia, que se llama Asociación de Periodistas e Informadores Ambientales, no sé si os suena, APIA. Pues la APIA iban a hacer, imaginaros, van a hacer eso pasó realmente, vamos a hacer una depuradora de no sé qué para la industria en el campo de Gibraltar. Bueno, pues yo cojo a los periodistas de la APIA y les digo, venga, voy a pagar un viajito a Alemania para ver una instalación igualita. Si yo te contara... Empieza pum, allí a pagar. Eso también se hace ahora incluso con los blogueros, para que hablen bien de un destino turístico, es lo típico, ¿no? Pero esta asociación estaba creada a ese efecto y lo que hacían era simplemente viajaban a costa de y luego escribían que era de puta madre, lo que te habían contado, pues esta máquina, no sé qué, esto no contamina, todo es maravilloso. Pues así funcionan y así funcionan los medios. Entonces, ¿sabes qué son? Pues esto, imaginaros, esta cosita a nivel ambiental, que igual tú contratas a la Asociación de Periodistas Ambientales para que vengan al locales, así que muy bonito y que hagan que esto puede ser hasta legítimo, y te voy a enseñar y tú vas a contar lo que has visto, ¿vale? Que está feo, ¿no? Que tú pagues a periodistas, que los agasajes, los lleves allí a comer a los restaurantes mejores, para que hablen después del corso con moras de no sé dónde. Pero eso a nivel internacional, cuando se juegan contratos de petróleo, cuando se juegan contratos de armamento, etcétera, pues imaginar hasta dónde llegan. Aquí con el proyecto Jorge Noé invitaron a muchos periodistas, Es algo absolutamente normal de cómo trabajan los medios, ¿no? Y bueno, y luego tenemos el último capítulo, que ya es una especie de mix, es Oriente Medio, ¿no? Y ahí pues hablo de Yemen, hablo de Irán, hablo de Irak, hablo de Libia,
unos poquitos artículos de cada uno de ellos, pero que nos permitan entender exactamente qué estaba sucediendo en esos países. En fin, debería haber habido algún capítulo más destinado a Europa. Hay material suficiente para Estados Unidos y para Latinoamérica, pero ya no daba... Era demasiado libro ya. ¿Sabes? Esto son 350 páginas. No hay quien lo lea. Entonces se convertía en 600 tranquilamente y era inviable. Entonces, como esos temas se tocan un poco en los capítulos iniciales a nivel, ya digo, genérico, permiten estar dentro del libro que más o menos sea manejable. El libro se lee fácil, ya no digo por el tema didáctico, sino que son articulitos que suelen ser cortos, que no se puede ir al baño y en un momentito ya se ha leído un artículo, se puede leer en cualquier orden, se puede leer en cualquier orden, porque no tiene, simplemente hay índices interiores de la relación de artículos, además de los índices de grandes capítulos, y se puede coger decía una compañera de Murcia, es como una enciclopedia de problemas internacionales. Bueno, no es tanto porque la estructura es otra cosa, pero que sí, que la información quizás es vasta, es potente y bueno, y es el fruto de muchos años, ¿no? de estar al día con estas cosas, ¿no? A ver, yo sé que algunos me habéis criticado por la forma de publicarlo, tanto en redes como en tal. El libro ha salido en Amazon. La cuestión es que hoy teníamos una editorial más local y comprometida, de izquierda, etcétera, pero absolutamente desbordada y con una cola de espera bastante larga. Y el libro ya por esa espera hubo que actualizarlo una vez y ya digo, joder, o se saca o ya está. ¿Qué hicimos? Pues bichar a ver cómo se hacía la autoedición y Amazon te ofrece unas herramientas absolutamente brutales. De que tú le das bueno, esto realmente, tú quieres un libro, te lo mandas a pedir y te imprimen uno. Y la impresión a ellos les cuesta 4 euros, una cosa así, nada más que ni en fotocopia. Tú lo llevas a fotocopiar y te cuesta 20 veces más, ¿no? Por las fotocopiadoras que tienen ellos allí, les salen unos precios absolutamente tirados. Entonces, de momento está en Amazon únicamente. Estoy investigando 2 plataformas más que hay similares, que no son Amazon. Hay una que se llama Lulu, que no es una colonia, es una editorial que hace prácticamente lo mismo, y si quieres te lo coloca en Amazon, te lo coloca en Google Books o te lo coloca en 20 sitios distintos, ¿no? Pero de momento he pedido una sola prueba para ver calidades y bueno, puede ser una opción para lo que sea. Pero lo que sí gracias a esta experiencia tenemos claro, de hecho así de broma me han pedido ya 2 masterclasses de cómo se hace, por lo siguiente. Imaginaos, estamos organizando un congreso de Palestina, que está ahora en la actualidad. Llamamos a 5 personas, 10 personas que nos digan, que nos envíen la ponencia previa. Lo subimos en media hora con una plantilla a una plataforma de esta y en 2 días, antes de que se inicie el congreso, tiene el libro del congreso. Y como herramienta combativa, en este caso, que Amazon sea parte del imperio del mal, pero como herramienta para dar caña, la verdad es que funciona y pone en la mano de mucha gente que antes jamás podía publicar nada, y además con distribución mundial a alguien que no está fuera un poco del sistema, ¿no? Entonces, realmente hay gente que me está pidiendo que tiene, gente como Atilio Borón, latinoamericano, que tiene 20 o 30 libros publicados, que ya está la mayoría agotados, no se puede decir, hostia, a ver cómo lo subimos a Amazon y por lo menos lo vamos teniendo allí, que alguien quiere, pues se le imprime, no sé cuánto, y ya ese patrimonio no se pierde. Y si puede ser con otra plataforma, muchísimo más. Bueno, pues espero que un poco la introducción, no sé si me he pasado como siempre, Isabel estaba ahí pegando patadas un rato, que os haya gustado la introducción, que haya abierto boca para que sepáis al menos de qué va el libro. Aquí tengo unos cuantos ejemplares. Y nada, que yo no iba a decir que lo disfrutéis, no se disfruta mucho porque esto es poco negro, pero al menos sirve como herramienta de lucha, de combate, y yo creo
creo que, como decía otra frase que también podía haber estado aquí en la introducción, si la guerra empieza con mentiras, muchas guerras se pueden parar con la verdad, ¿no? Que lo decía Julian Assange, ¿no? Entonces, digo, es una herramienta más que otra cosa. Y decía, es que tu libro se va a desactualizar en 2 días, decía un compañero hace poco que lo había comprado. Digo, tío, no, esto no se... A ver, tú lo que estás dando es las claves para interpretar lo que está pasando. Lo que va a pasar mañana, pasado, lo que sea, lo que está pasando en Palestina, aquí ya no viene, obviamente, lo que está pasando en Marruecos no viene. Pero sí hay cosas que te van a permitir interpretar lo que sucede, ¿no? Esa es un poco la idea, y abriendo un poco simplemente la mente para pensar en que hay que leer entre líneas lo que dicen los medios. Si no tenemos otra alternativa, pensando un poquito más, pensando un poquito de retranca, para ver exactamente lo que te quieren contar, ¿no? Y ya hay conflictos como por ejemplo de Palestina, que evidentemente no va a engañar a nadie, y más en nuestro país, pero sin embargo en otros sitios pues a lo mejor sí lo consiguen, ¿no? Se están defendiendo legítimamente, y aunque yo tire un petardo que pesa 2.000 kilos de bomba o de uranio enriquecido, y yo estoy tirando un petardo hecho con un tubo de cañería, con 2 galetitas y un poquito de pólvora pensada y un montón de clavos. Y tú dices, es que has tirado 3.000 cohetes, o sea, ha tirado 3.000 petardos, ¿no? Ha tirado 200 cohetes un poquito más modernos que también han fabricado ellos porque han aprendido más. Pero realmente ese equilibrio es tan absolutamente brutal que nadie puede pensar que esto es legítima defensa, sino una masacre genocida, y que va a provocar en un futuro mucho más dolor de lo que está pasando estos días, ¿no? En fin, por mi parte nada más. Si tenéis cualquier cuestión, hoy deberíamos haber estado hablando de Palestina, hablando de Colombia y hablando de Marruecos. Pero bueno, o sea, tercera sí, tenemos una vez al mes, parece que vamos a empezar ya de nuevo, a ver si la gente se va acostumbrando, igual que nosotros nos volvemos a acostumbrar a esto, y seguimos teniendo nuestras tertulias y nuestras cervecitas post-tertulias cuando retomemos de verdad el ritmo. ¿Ya? ¿Alguna cuestión? Está todo en el libro. Pues nada.